hermanos. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos, de una doctrina que se llama el rapto secreto de la iglesia. Tenemos la lectura en 1 Tesalonicenses capítulo 4, hermanos, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17, dice la Biblia, hermanos, dice: luego nosotros, cuando se refiere a nosotros, está hablando de la gente que está viva a la venida de Cristo. Aquí lo aclara la segunda parte del versículo: los que vivimos, los que quedamos con vida, juntamente con ellos. Cuando te hace referencia a los ellos, está haciendo referencia a los que han fallecido. Seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y quise leer el último versículo, hermano. Dice: por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Bien, esto es lo que Pablo dice aquí, hermanos. Ayer les explicaba, hermanos, que voy a ampliar el concepto de lo que se trata el rapto secreto de la iglesia, porque no todos los que creen la ida al cielo creen en el rapto secreto de la iglesia. Vamos a tratar de entender esto, hermanos. ¿Qué es el rapto secreto de la iglesia? Bien, el rapto secreto de la iglesia se dice que es cuando el Señor Jesucristo descienda del cielo, pero al descender no toca la tierra, sino que se queda suspendido en los aires, y en ese momento que se queda suspendido en los aires, entonces rapta su iglesia, porque es un término que ellos manejan, el rapto secreto. Se le llama rapto secreto porque se dice que el Señor Jesús desciende del cielo, pero desciende en forma secreta. Es decir, desciende pero nadie lo ve. O sea, desciende en forma invisible a los ojos humanos, y desciende sin ruido, desciende sin ningún evento portentoso, sino que todo es, como se indica, algo secreto. Algo secreto. En el momento que Jesús desciende del cielo, se queda suspendido en las nubes, entonces rapta su iglesia. ¿Por qué rapta su iglesia? ¿Cuál es el objetivo del rapto? El objetivo del rapto, según nos explican, es porque Jesús quiere proteger a su iglesia del anticristo. La gente le teme al anticristo. Hay muchos que especulan que a lo mejor el anticristo ya nació y que en cualquier momento puede hacer su aparición en la tierra. Se cree que el anticristo es un hombre que se va a adueñar del mundo entero, es decir, que los países van a perder su independencia, y que todos los países, ya sea Estados Unidos, Japón, Francia, todos los países le van a dar su poder al anticristo. Y el anticristo, según dicen, se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Se dice que es el hombre más perverso que haya existido en todos los tiempos. Inclusive se dice que Adolf Hitler sería un alma de la caridad comparado con el anticristo. O sea, es el hombre que cuando tome el poder, entonces va a perseguir a los cristianos o a los que creen en la palabra de Dios. Muchos creen, es una opinión muy popular, creen que el anticristo es un judío. Y muchos especulan que el anticristo procede de la tribu de Dan. ¿Por qué llegan a esta conclusión? Bueno, porque en Apocalipsis capítulo 7
si hace referencia a los 144,000 señalados de las 12 tribus de Israel. Y como en ese contexto no se menciona la tribu de Dan, muchos suponen entonces que el anticristo es un judío que proviene de la tribu de Dan. Y que este hombre, en imitación de Cristo, va a entrar en funciones a la edad de 30 años. O sea, como Jesús empezó sus funciones a la edad de 30 años, entonces el anticristo también entra en funciones a la edad de 30 años. Y el anticristo se cree que es la bestia de Apocalipsis capítulo 13. La bestia que tiene el cuerpo de el cuerpo de leopardo, la cabeza de león y las patas de oso. Entonces se cree que ese es el anticristo y que va a perseguir a todos aquellos que no se quieren sujetar a él, y que él va a imponer la marca de la bestia. Entonces, como Cristo Jesús ama a su iglesia y no quiere que pase por la tribulación, no quiere que pase por el dolor, entonces lo que él hace es arrebatar a su iglesia para ponerla a salvo del anticristo. En pocas palabras, la doctrina del rapto significa un rescate de la iglesia para salvarla de las garras del anticristo. Y aquí es donde entran las incongruencias, porque rapto y secreto son dos cosas diferentes, ¿verdad? No es exactamente lo mismo. Si el rapto es un rescate de la iglesia, entonces no se podía llamar rapto, tendría que llamarse rescate, porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, unos dicen que el anticristo va a gobernar por 3 años y medio, otros creen que el anticristo va a gobernar por 7 años, y en ese tiempo, ya sea 3 años y medio, 7, la iglesia es arrebatada al cielo y se va delante de Dios. Y después de los 3 años y medio, después de los 7 años, la iglesia vuelve a bajar a la tierra. Pero ahora sí, Jesucristo ahora sí toca la tierra y se va a llevar de nueva cuenta al cielo a todos aquellos que se convirtieron a Cristo en los tiempos de la persecución. Notemos bien esto, hermano, como que esto es demasiado sub y baja, ¿verdad? Baja, sube, baja y luego después vuelve a subir. Es demasiado sub y baja esto del rapto secreto de la iglesia. Ellos dicen que es así más o menos. Pasan videos. Pasa, por ejemplo, un matrimonio que va en un vehículo. El señor va manejando, el señor es un cristiano y su esposa es inconversa, y la esposa le va haciendo muchas recriminaciones a su esposo, que ya deje la iglesia, que se olvide de todo ese tipo de cosas, y el cristiano pues no le hace caso, y él sigue manejando, y repentinamente el señor desaparece. Y la esposa se queda viendo, ¿por qué pasó? Se queda viendo por todos lados, y lo único que la esposa ve es el pantalón, la camisa y los lentes del esposo. Entonces ella se queda sorprendida qué es lo que pasó y va y se estrella. ¿Por qué? Porque esto lo pasó de repente, ¿verdad? Se dice que, por ejemplo, está un señor en una cafetería, le están tomando la orden, y la señorita que lo está atendiendo en ese momento, la señorita es cristiana, y la señorita de repente desaparece por arte de magia, y la ropa se queda ahí, y el señor se queda, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Dicen que, por ejemplo, un avión que lleva 225 pasajeros, ¿verdad? Resulta que el piloto es un cristiano, ¿verdad? El piloto es un cristiano, y entonces cuando va piloteando el avión, repentinamente él es raptado al cielo, y el avión va y se estrella en la ciudad. Se estrella en la ciudad. Entonces, obviamente todos mueren. Entonces, pasan las noticias, un avión se desplomó porque el piloto desapareció, no se ha encontrado el cuerpo del piloto, y lo llamativo del caso es que iban 225 personas y solamente se encontraron los cuerpos de 180 personas. ¿Qué pasó con el resto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Están buscando los cuerpos de las demás personas y desaparecieron. Dice, aquí lo llamativo del caso es que solamente está su ropa, pero ellos no están.
No sé quién de ustedes haya visto, hermanos. No sé quién de ustedes haya visto. En algunos carros te ponen un pegote donde viene una leyenda que dice: en caso de rapto, este vehículo se quedará sin conductor. Así dice. En caso de rapto, este vehículo se quedará sin conductor. Es decir, cuando eso sucede, va a haber un caos tremendo en la ciudad. Imagínense la avenida Constitución, Morones Prieto, donde van los autos a grande velocidad, los conductores desaparecen y provocan un montón de choques. Provocan un montón de choques. Se dice que una niñita, hermanos, una niñita que estaba en la iglesia, estaba escuchando el tema del rapto secreto de la iglesia, en la noche cada rato iba a ver si sus papás todavía estaban aquí en la tierra. Como le dijeron que se iban a ir al cielo, pues la niña cada rato iba a fijarse a ver si todavía estaban aquí. Bien. Lo cierto de todo esto, hermanos, lo cierto de todo esto es que no hay ningún escritor bíblico, absolutamente ninguno, que haya hecho referencia al rapto secreto de la iglesia. No hay. Ustedes pueden buscar la palabra rapto o rapto secreto y se van a dar cuenta que esa palabra brilla por su ausencia. Jamás ningún apóstol, ni Pablo, ni Jacobo, ni Juan, ni el mismo Cristo hizo referencia alguna vez a un supuesto rapto secreto de la iglesia. Nadie hizo referencia a un rapto secreto. Inclusive, hermanos, tenemos el testimonio de los que se llama el testimonio patrístico. El testimonio patrístico es el testimonio de los primeros padres del siglo II al siglo IV. Por ejemplo, Jerónimo, Eusebio, todos esos personajes dejaron impresa su enseñanza, lo que ellos creían, pero ninguno de estos, en el siglo I al siglo IV, V, ninguno de ellos hizo referencia al rapto secreto de la iglesia. Es decir, para los primeros padres de la iglesia nadie supo de un rapto secreto. Y por si fuera poco, en la Reforma Protestante, allá en el 1517, cuando Martín Lutero se separa de la iglesia católica, Martín Lutero jamás habló del rapto secreto de la iglesia, porque él no sabía de esa doctrina. Ni Calvino hizo referencia al rapto secreto de la iglesia, ni Zwinglio hizo referencia al rapto secreto de la iglesia, ni Melanchthon, son los reformadores protestantes, ninguno de ellos hizo referencia al rapto secreto de la iglesia. ¿Cuál es la razón? Sencillamente porque no la conocían. ¿Cuándo nace esta doctrina? Se dice que esa doctrina, hermanos, la inventaron dos sacerdotes jesuitas. Creo que todos ustedes han escuchado a los sacerdotes jesuitas, ¿verdad? Jesuitas. Por ejemplo, el actual Papa Francisco proviene de un jesuita, ¿verdad? Bueno, entonces, los que inventaron la doctrina del rapto secreto de la iglesia fueron dos sacerdotes jesuitas allá en el año de 1812. Ellos son los primeros. Uno de ellos se llamaba Manuel Lacunza, era un sacerdote jesuita de origen chileno. Él escribió un libro que se llama La venida del Mesías en retorno y gloria, y él explicaba en este libro que cuando venga la aflicción en la tierra, Dios va a rescatar a su iglesia, la va a poner fuera de peligro durante 45 días. Y después de que pase el peligro, entonces la iglesia vuelve a bajar a la tierra. Eso es lo que esos hombres inventaron. Y posteriormente, otros grandes evangelistas, por ejemplo, hay un evangelista que es muy famoso a nivel mundial, que era de origen inglés, se llamaba John Nelson Darby. John Nelson Darby es un predicador inglés, fue un predicador inglés a principios del siglo pasado. Él fue el primero que dividió la venida de Cristo en dos fases, en dos tiempos. Y luego después le siguió otro predicador que se llamaba Scofield.
Scofield, no se quite, tengo una Biblia comentada de Scofield. Scofield es una Biblia comentada. Bueno, Scofield, entre Scofield y John Darby y otro predicador llamado D.L. Moody, son los que se encargaron en armonizar o darle forma a esta doctrina. Bien. Entonces, hermanos, notemos que pasaron 1800 años y nadie supo del rapto secreto de la iglesia. Es demasiado tiempo, ¿verdad? 1800 años y nadie supo, nadie se dio por enterado de semejante doctrina. Fue hasta finales de 1800 cuando la doctrina esta agarra fuerza. Pero ¿por qué la inventan? ¿Por qué inventaron esa doctrina? Lo que pasa es que los cristianos le tienen miedo a la persecución, tienen miedo, tienen temor a lo que van a padecer en la tierra. Entonces inventaron esta doctrina para ponerse a salvo, ¿verdad? Para ponerse a salvo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la aflicción. Bien, el contexto de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 es lo que se toma como el rapto secreto de la iglesia. Pero pongamos de bien atención a este versículo, hermanos. Aquí no se utiliza la palabra rapto, ¿verdad? No se utiliza la palabra rapto. Se utiliza la palabra arrebatados. ¿Sí? Es la palabra que se utiliza, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en los aires. No utiliza la palabra rapto. Y sería incongruente que se utilizara la palabra rapto, porque Jesús no es un ladrón. Rapto es un secuestro. ¿Ya? Rapto es un secuestro. Cuando una persona priva de la libertad a otra persona, entonces lo está raptando. Es un secuestro. ¿Ya? El rapto es un robo. ¿Ya? Voy a ponerle un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, aquí nuestra hermana Karina tiene ahí su celular. Tiene su celular ahí nuestra hermana Karina. Hermana Karina, cuando acabe el culto, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a llevar su celular o va a dejar aquí? Se lo va a llevar. Entonces se lo va a robar. Exactamente, ¿verdad? Entonces, nuestra hermana Karina no se puede robar su celular. ¿Por qué? Porque el celular es de ella. O sea, nadie se puede robar lo que es suyo. Jesucristo no se puede raptar a su iglesia porque la iglesia es suya. Cristo Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 16, de cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré, dijo mí. Entonces la iglesia es de Cristo, entonces Él no se puede robar lo que es suyo. La palabra arrebatamiento significa simplemente que son tomados repentinamente. Es lo que significa la palabra arrebatados, que son tomados repentinamente. Aquí lo interesante del caso, hermanos, es que debemos entender que cuando Pablo escribe 1 Tesalonicenses capítulo 4, hermanos, el objetivo de Pablo no es explicar un supuesto rapto secreto de la iglesia. No está ahondando detalles sobre el supuesto rapto. Porque imaginémonos, leamos todo el contexto. ¿Acaso ahí se menciona la tribulación, hermanos? No, ¿verdad? No hay una tribulación en ese contexto. No se menciona un anticristo. No se menciona que la iglesia se vaya a ir 3 años y medio, 7 años. El apóstol Pablo no está explicando nada de esto. Lo único que Pablo está explicando aquí, hermanos, es que todos aquellos que esperan la venida del Hijo de Dios, que están añorando la venida de su Hijo y que tienen familiares que ya fallecieron, nosotros no tenemos que sentirnos tristes por nuestros hermanos que ya fallecieron, porque ellos, al igual que nosotros, van a tener la bendita esperanza de recibir al Señor Jesucristo que viene del cielo. Es lo que Pablo está explicando. Pablo no le está diciendo consuélense con el rapto. Pablo les dijo consuélense con estas. Pero ¿cuáles palabras? La esperanza de la resurrección. Pablo está hablando de la resurrección. Pablo está diciendo, nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, con los muertos, vamos a recibir al Señor en los aires. Ahora imaginémonos, supongamos que el rapto es para rescatar a su iglesia del anticristo. ¿Por qué tiene que rescatar a los muertos? Un muerto pues ya está muerto.
El anticristo no le puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya está muerto. Entonces no tiene sentido esto de que los muertos también vayan a ser raptados para rescatarlos del anticristo. Bien. ¿Qué porciones bíblicas utilizan ellos? Ellos utilizan algunas porciones bíblicas, hermanos. Por ejemplo, vamos a ver Apocalipsis capítulo 4, hermanos. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. Es una porción que ellos utilizan. Dice: después de estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo, diciendo: sube acá, pues es lo que ellos llaman rapto, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y luego yo fui en espíritu, y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba uno sentado. Y luego ya empieza a describir la imagen del anciano que vio que estaba sentado en el trono. Bien. Ellos dicen que Juan es un símbolo de la iglesia y que en ese momento es arrebatado al cielo, donde va delante de la presencia de Dios. Y luego dicen que en los capítulos siguientes ya no se hace referencia a la iglesia, porque la iglesia ya no está en la tierra, la iglesia está en el cielo. Ellos lo que dicen: la iglesia ya no está en la tierra porque la iglesia se fue al cielo. Que en los siguientes capítulos del Apocalipsis ya no se menciona la iglesia. Ahora bien, notemos bien esa parte, que Juan es un símbolo de la iglesia. Fíjense, pensemos bien en esto. Juan es un símbolo de la iglesia. ¿Puede ser esto así, hermanos? Juan puede ser un símbolo de la iglesia que fue arrebatado. La Biblia, hermanos, nunca toma por figura a un hombre como si él fuese la iglesia. La iglesia toma la figura de una mujer. La Biblia nunca utiliza la figura de un hombre como símbolo de la iglesia. La Biblia utiliza a una mujer como símbolo de la iglesia. Nunca se utiliza a un hombre como símbolo de la iglesia. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 17 se hace referencia a una mujer ramera. Una mujer ramera que ha embriagado a todas las gentes con el vino de su fornicación. Ahí está hablando acerca de la falsa iglesia, pero lo está representando como una mujer. Y en Apocalipsis capítulo 19 se hace referencia a la verdadera iglesia. Dice: gocémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Entonces, una mujer es símbolo de la iglesia, pero un hombre nunca es símbolo de una iglesia. Nunca es símbolo. Ahora dicen que lo que sigue del Apocalipsis ya no se menciona la iglesia. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 12, hermanos. Versículo 17. Dice: entonces el dragón fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra nosotros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Entonces, ¿se habla de la iglesia o no, hermanos? No está hablando de la iglesia. La iglesia es los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo, hermanos. Así de sencillo, tienen la fe de Jesucristo. Entonces, la Biblia sí habla después del capítulo 4 de Apocalipsis de la iglesia. Ahora bien, se utiliza también otra porción, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis capítulo 3, versículo número 10. Dice la Biblia, hermanos. Dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia
yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Entonces aquí Dios le dice a la iglesia de Filadelfia: yo te voy a guardar de la hora de la tentación que ha de venir en la tierra. Entonces se toma esta porción haciendo referencia en que Dios va a guardar a su iglesia llevándola al cielo. En realidad, hermanos, esto es una concesión que Dios le hace a la iglesia de Filadelfia, nada más. En esos capítulos 1, 2 y 3 de Apocalipsis se hace referencia a 7 iglesias, pero a ninguna otra iglesia le hizo esa concesión. Solamente eso se lo prometió a la iglesia de Filadelfia. Si nosotros vemos a la segunda iglesia, hermanos, la segunda iglesia es otra iglesia fiel. En Apocalipsis capítulo 2, hermanos, versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona. Entonces la iglesia de Esmirna, hermanos, es una iglesia que también fue fiel a Dios, y le está diciendo que el diablo va a mandar a algunos a la cárcel y va a tener tribulación por 10 días, y le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona. Entonces le está diciendo a la iglesia de Esmirna que va a padecer aflicción. Eso del que vimos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, hermanos, es una promesa especial que le hizo a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué, hermanos? Porque en el primer siglo de la era cristiana estaba un emperador, un villano, que se llamaba Domiciano, que estaba persiguiendo el cristianismo, y Dios le hizo una promesa muy especial, que le dijo que la iba a proteger. Le iba a proteger. Yo te voy a guardar de la hora de tentación que va a venir al mundo. Y efectivamente se dice, hermanos, que la iglesia de Filadelfia fue la única iglesia que no pasó aflicción en aquellos tiempos. Pero estamos hablando del primer siglo de la era cristiana, hermanos. No estamos hablando acerca de los últimos tiempos. No estamos hablando de los últimos tiempos. Ahora bien, vamos a Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24. Y yo quisiera que reflexionaras un poquito, quisieras un poquito de imaginación. Supongamos que los apóstoles sabían del rapto secreto de la iglesia. Supongamos. ¿Qué pregunta le hubieran hecho los discípulos a Cristo Jesús en Mateo 24? Porque aquí los discípulos le hacen una pregunta a Cristo, ¿verdad? Una pregunta que les inquietaba. Le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? La destrucción del templo de Jerusalén. ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Yo creo que si los apóstoles hubieran sabido del rapto secreto de la iglesia, le hubieran preguntado al maestro: Señor, ¿cuándo va a ser el rapto? Pero no le hicieron esa pregunta. ¿Por qué, hermanos? Porque los apóstoles no sabían absolutamente nada de esto. Si esto fuera verdad, obviamente Cristo Jesús sí lo hubiera sabido. Y este capítulo 24 sería el momento adecuado para explicarles lo que es el famoso rapto secreto de la iglesia, ¿verdad? Aquí en este capítulo de Mateo, capítulo 24, hermanos, vamos a ver Mateo 24. Mateo capítulo 24. Dice Jesús, hermanos, en la respuesta que les da a sus discípulos. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos
engañarán, y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, más aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, habrá hambres, habrá terremotos por los lugares, y todas esas cosas son principios de dolores. Yo creo que aquí Jesús, hermanos, les hubiera dicho a los discípulos, antes de que vengan las guerras, los rumores de guerras, los falsos cristos, los terremotos, las hambres, las enfermedades, antes de que vengan todas esas aflicciones, antes va a venir el rapto, ¿verdad? Era el momento adecuado, ¿verdad? Pero no les dijo, antes de que vengan todas estas aflicciones, antes va a venir el rapto. No les dijo. Por el contrario, sigue diciendo, hermanos, aquí en ese contexto, Mateo capítulo 24, dice versículo 9, entonces os entregarán para ser afligidos. O sea, los discípulos de Cristo van a pasar aflicción, no los va a rescatar. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y luego dice el versículo 13, mas el que perseverara hasta el fin, entonces vemos que Jesús nunca les prometió que no iban a sufrir. Nunca les dijo semejante cosa. Eso de que Cristo ha raptado a su iglesia para rescatarlo de la aflicción es una falsedad. La Biblia no dice semejante cosas. Vamos a ver el libro de Hechos capítulo 14, hermanos, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice la Biblia, hermanos. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciese en la fe. Y la parte final dice, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos al reino. Aquí dice clarito Jesús, o el apóstol Pablo, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Ahora vamos a ver Apocalipsis capítulo 7, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14. Dice la Biblia, dice, y respondiendo uno de los ancianos, diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. En la sangre del Cordero. Entonces vemos, hermanos, que dice Juan, había una multitud de todas las tribus, naciones y lenguas que estaban delante de Dios, y le preguntan, bueno, ¿quiénes son? Y la respuesta es muy clara, estos son los que vienen de la grande tribulación. Son los que vienen de grande tribulación. La Biblia jamás promete rescatar a su iglesia para que no pase por la tribulación. La Biblia no dice semejante cosa. Volvemos a Mateo capítulo 24, hermanos. Mateo capítulo 24. Dice versículo 29, hermanos. Dice, luego después de la aflicción
aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus cogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Pero fíjense lo bien lo que dice el versículo 29. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, se mostrará la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Se mostrará la señal del Hijo del Hombre en los cielos. Y aquí quiero enfatizar otra cosa muy importante, hermanos. Dice la Biblia, versículo 30, dice: y todos los hombres se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo. Entonces, hermanos, ¿hay rapto secreto o no? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los hombres de la tierra ven al Hijo del Hombre que viene después de la tribulación. Y luego, entonces ahí dice clarito que todos los hombres de la tierra lo ven. De tal manera que los hombres están turbados por lo que están viendo. Porque la venida de Cristo será visible. Apocalipsis 1:7, hermanos. Creo que todos conocen ese versículo. Dice: todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todo ojo le verá. Y aquí no está hablando de ojos del entendimiento, hermanos. La Biblia no habla de ojos del entendimiento. La Biblia no está diciendo tú tienes que entender esto con un estudio teológico. No, dijo, lo vas a ver con tus propios ojos. ¿Verdad? Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 1, hermanos. Hechos capítulo 1. Versículo 10 en adelante, hermanos. Bueno, desde 9. Hechos 1, 9 y 10 dice: y habiendo dicho estas cosas, o sea, Cristo, viéndolo ellos, notamos bien que los discípulos lo vieron, fue alzado en una nube que le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron a ellos con vestidos blancos, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué estás mirando al cielo? Dice: este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto. Entonces le dicen los ángeles a los discípulos: este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros, y así como le viste que se fue al cielo, así también le vas a volver venir. Así como le viste que se fue, así también va a regresar. No le dijeron los apóstoles: así como él se fue, va a volver a venir y se va a volver a ir. No le dijo semejante cosa. Así como ustedes le vieron con sus ojos que se fue, así también le van a ver venir. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo será visible, no será invisible, no será un secreto. Y aparte de eso, hermanos, la venida de Cristo va a producir alboroto, hermanos, estruendo. Vamos a ver Hechos capítulo 17, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, hermanos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4.
Dice el versículo 16. ¿Ya lo tiene, hermanos? 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 dice: porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá, y los muertos en Cristo. Aquí no hay silencio, hermanos. No hay silencio. Digo, el mismo Señor con aclamación. ¿Sabe lo que es aclamación, verdad? Aclamar es cuando el público está eufórico. Cuando el público no contiene sus emociones y empieza el griterío de emoción. Es como cuando un artista sale al escenario y todas las muchachas empieza el griterío, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa con exclamación. O sea, todo el público se prende, se emociona y empieza la gritadera tremenda. Y así dice la Biblia, con aclamación, con voz de arcángel. Arcángel significa jefe de ángeles. Es decir, es como ¿cómo le llaman al capitán o el jefe del ejército? ¿Cómo le llama el jefe del ejército? El general, ¿verdad? El general grita. El general grita, no habla despacito, el general grita, para que todos sus súbditos lo escuchen y le hagan caso. Así dice el mismo Señor, con la aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Dice, porque será tocada la trompeta, es decir, hay ruido, hay un toque de trompetas, hay exclamación. O sea, esto no es nada silencioso. Y esto, hermanos, es tan ruidoso todo esto que dice la Biblia: los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, ese toque de trompetas, esa exclamación, esas grandes voces es lo que hace que los muertos se levanten de nueva cuenta. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 11, hermanos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15, es la misma trompeta que nos habla Pablo en Tesalonicenses. Dice la Biblia, hermanos: y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo. Cuando el ángel toca la trompeta, entonces se producen grandes voces en el cielo. A esto no tiene absolutamente nada de secreto. Ahora bien, ayer les explicaba esto. ¿De cuántas venidas de Cristo habla la Biblia? ¿De cuántas venidas? De 2. Hermana Karina, ¿cuántas venidas habla la Biblia? De 2. De 2. La primera es cuando nació de María. Esa es la primera venida. Y la segunda es cuando vuelve a venir. Vamos a ver Juan capítulo 14, hermanos. Juan capítulo 14, versículo 13. Juan capítulo 14, versículo número 3. Juan 14, versículo número 3. Dice la Biblia: y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré. ¿Cuántas veces más, hermanos? Dijo, vendré otra vez. No dijo, voy a venir y voy a volver a venir. Dijo, voy a volver a venir nada más. Él va a venir solamente una vez más. No va a venir 3 veces. Vamos a ver Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice la Biblia, hermanos: así también Cristo fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez, hermanos, sin pecado será vista de los que le esperan para
salud. Entonces, ¿cuántas venidas nos habla la Biblia, hermanos? Dos. Porque si decimos que Jesús viene del cielo y se queda flotando en las nubes y luego se vuelve a ir y luego vuelve a venir, ahí serían tres venidas. Pero dicen ellos, es que el rapto no cuenta como venida. Así dicen ellos. El rapto no cuenta como venida porque no tocó la tierra. Así dicen. Eso no cuenta como venida porque no tocó la tierra. Dice que él quedó suspendido en las nubes. Pero hermanos, las nubes es parte de la tierra o no, hermanos. La atmósfera es parte de la tierra. Pues claro, si Jesús baja del cielo y está en la atmósfera, entonces está en la tierra, porque la atmósfera es parte de la tierra. Si nosotros nos salimos de la atmósfera, entonces estamos fuera de la tierra. Pero si estamos en la atmósfera, entonces estamos en la tierra. Es como, por ejemplo, si yo me voy en un helicóptero, no puedo decir que no estoy en la tierra, ¿verdad? Estoy en la tierra, estoy volando en los aires, pero estoy en la tierra. ¿Por qué? Porque la atmósfera es parte de la tierra. Eso, hermanos, de que no cuenta como venida, es una falacia. Porque la atmósfera es parte de la tierra. Así de sencillo. Ahora bien, vamos a ver Mateo 24 una vez más, hermanos. Es uno de los textos preferidos de los raptados. Mateo capítulo 24, hermanos. Quisiera que le pusieran mucha atención, hermanos, a cómo lo interpretan. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 40. Esa es una de las lecturas preferidas de ellos. Mateo capítulo 24, versículo 37 en adelante. Dice la Biblia. Dice, mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Dicen ellos, Cristo nos va a llevar a todos, porque dice, así va a ser mi venida. Digo, ¿a quién se va a llevar? A todos. Lo ven ahí. Así dicen ellos. Dice, se llevó a todos. Digo, así también va a ser la venida del Hijo del Hombre. Se va a llevar a todos. A toda la iglesia se la va a llevar al cielo. Y luego siguen diciendo, hermanos, versículo 40. Entonces estarán dos en el campo. Haz de cuenta que está el hermano Gustavo y el hermano Juanito, están en el campo los dos trabajando, ¿verdad? Entonces serán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí la pregunta es, ¿quién es el tomado y quién es el dejado, verdad? Okay. Dice, dos mujeres moliendo un molinillo, la una será tomada y la otra será. Haz de cuenta, aquí Karina y Brenda están juntas. Una va a ser tomada y otra va a ser dejada. ¿Quién quiere ser tomado? ¿Quién va a ser la dejada? Entonces dicen ellos que cuando venga Jesús se va a llevar a todos sus hijos. Se va a llevar a todos sus hijos. Y el que no fue hijo de Dios, ese se va a quedar. Es decir, están aquí Karina y Brenda, y una es cristiana y otra no es cristiana. En teoría, las dos son cristianas, pero estamos hablando en teoría. Entonces, una de ellas va a ser arrebatada y otra se va a quedar aquí en la tierra a sufrir la persecución del anticristo. Pero fíjense que el contexto, hermanos, no dice absolutamente nada de esto. Vamos a poner atención. Primeramente, hermanos, cuando estos hombres son tomados o estas mujeres son tomadas, fíjense bien, esto es
antes de la tribulación o después de la tribulación? Póngale ahí atención. Desde el versículo 29, hermanos. Y luego después de la aflicción de aquellos días. Así es. Entonces, ¿cuándo son tomados o cuándo son dejados? ¿Antes de la tribulación o después de la tribulación? Después, ¿verdad? Dijo, después de la aflicción de aquellos días. O sea, cuando son tomados es después de que haya pasado la tribulación. No está diciendo que lo va a tomar antes de la tribulación. Es después. Después. Ahora, también quiero que le pongan atención a esa frase, hermano. Se llevó a todos. Se llevó a todos. Y que así también va a ser la venida del Hijo de Dios, que se va a llevar a todos. La pregunta es, ¿a dónde se los va a llevar? ¿A dónde? ¿A dónde? Póngale atención una vez al versículo. Fíjense una vez más. Mateo capítulo 24. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no conocieron, hermanos, hasta que vino el diluvio y se llevó a todos. Entonces, ¿quién se llevó a todos? ¿Dios? ¿Dios se llevó a los creyentes al cielo? No. Dice, el diluvio se los llevó a todos. Cuando dice se llevó a todos, está hablando del diluvio. Está hablando que el diluvio arrasó con todos, se llevó a todos, los destruyó a todos. Aquí no está diciendo que se los va a llevar al cielo, está hablando del diluvio que se llevó a todos. Lo que aquí Cristo está diciendo es que en los días de Noé, la gente sabía de un juicio, la gente sabía de un diluvio. La gente no quiso darse por enterada. La gente siguió haciendo su vida, siguió casándose, siguió dándose el casamiento, comían y bebían y no les importaba, hermanos, que se acercaba un juicio sobre la tierra. No les importaba, estaban haciendo su vida y no se apercibieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, hermanos, aquí no está hablando de que se lo vaya a llevar al cielo, está hablando de que el diluvio se llevó a todos. Y luego dijo, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque hoy en día la palabra de Cristo Jesús se está predicando. Se está predicando la palabra que Cristo Jesús va a venir de nuevo cuenta a la tierra. Y la gente no se quiere apercibir. La gente no se quiere dar por enterada. La gente quiere seguir haciendo su vida social. Están casándose, están dándose el casamiento, están comiendo y están bebiendo. ¿Y saben qué? La venida de Cristo se los va a llevar a todos. Pero ¿de qué está hablando, hermanos? Destrucción. Está hablando de destrucción. Así como el diluvio se llevó a todos los que no quisieron darse por enterados, así también la venida del Hijo del Hombre se los va a llevar a todos los que no se apercibieron para la venida del Hijo de Dios. Por eso dice el contexto inmediato. Por tanto, estad apercibidos, porque no sabéis a la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Entonces, eso es lo que está diciendo. Así es. Y el tomado y el dejado, hermanos, el tomado es sinónimo del que se llevó. Es paralelo del que se llevó. ¿Sí me entienden? El tomado es el paralelo del que se llevó, pero el que se llevó no se lo llevó al cielo, se lo llevó a la destrucción. Se lo llevó a la destrucción. Lo que Cristo Jesús está enfatizando aquí, hermanos, es que nosotros podemos tener una estrecha relación. O sea, por ejemplo, una madre pues tiene mucha relación con su hija. ¿Por qué? Porque son madre e hija. Hay un estrecho, hay un círculo íntimo, porque son madre e hija, son familias, se quieren y pueden hacer muchas cosas juntas. ¿Por qué? Porque son madre e hija. Pero aunque sean madre e hija, hermanos, uno va a ser destruido y el otro va a entrar a la vida eterna, hermanos. Lo que Cristo Jesús está diciendo, hermanos, es que cada uno de nosotros va a dar a Dios razón de sí. Mi papá o mi mamá no va a dar razón a Dios de mí. Yo voy a dar razón de mí mismo.
Mi padre no puede interceder por mí, mi madre no puede interceder por mí, mi hermano no puede interceder por mí. Cada uno de nosotros va a dar a Dios razón de sí. Eso es lo que significa tomado y dejado. Uno entra al reino y otro se va al horno de fuego y es sufre. Es sencillamente lo que está diciendo aquí en este contexto. Pero vuelvo a enfatizar, ¿verdad? Todo esto, hermanos, es después de la tribulación. Es después de la tribulación. Ahora bien, supongamos que Dios quiere salvar a alguien. Dios quiere rescatar a alguien. Si Dios quiere rescatar a alguien, hermanos, lo rescata. Sin necesidad de llevárselo al cielo, ¿verdad? Es claro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Israel, hermanos, estaba en Egipto, Dios castigó a Egipto con 7 plagas. Y la pregunta es, ¿se llevó al cielo a Israel? No, ¿verdad? ¿Dónde se quedaron ellos? Pues en el mismo Egipto, no salieron de Egipto, la protección vino allí. O sea, Dios los quería proteger, pero no se los llevó al cielo, ahí mismo los dejó. Ahí mismo los dejó. Lo mismo pasó con Noé. Dios quiso salvar a Noé, pero no se lo llevó al cielo, solamente lo metió en una arca. O sea, no es necesario que te lleven al cielo. O cuando Dios quiso salvar a Daniel de los leones, pues lo aventaron al pozo de los leones, y ahí estuvo en el pozo de los leones y no le pasó nada. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios lo quiere proteger, así de simple, pero no se lo lleva, hermanos. Así es. O a Lot. Dios salvó a Lot, pero no se lo llevó del cielo, simplemente salió de ahí, ¿verdad? Nada más. Nada más. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, hermanos. Juan capítulo 17. Capítulo 17, versículo número 15. Juan 17, 15. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así es. Dijo Cristo, yo no te pido que los saques del mundo. No te estoy pidiendo que los saques del mundo. Lo único que estoy pidiendo es que los guardes del mal, nada más, ¿verdad? Es lo que es la promesa, la petición de Cristo, que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal, hermanos. Dice Salmo 91, hermanos. Salmo capítulo 91, versículo 7, hermanos. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no. Así es. O sea que si Dios nos quiere proteger, hermanos, nos va a proteger. No necesita raptarnos, no necesita llevarnos a ninguna parte, simplemente nos va a proteger. Y dice, vas a ver que caen muchos a tu lado, pero a ti no te va a pasar absolutamente nada. Entonces, hermanos, en términos claros, resumidamente, hermanos, no existe un rapto secreto de la iglesia. No existe. Lo que existe es un arrebatamiento. Arrebatamiento. Todos los que estamos vivos en la venida de Cristo, juntamente con todos los que están muertos, hermanos, van a resucitar para recibir al Señor en los aires. Y debemos consolarnos con estas palabras. La esperanza y la resurrección. Dios los bendiga.